Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con este video por el cual vamos a empezar refiriéndonos con el tema principal de este tema, el cual es psicopatología. El término psicopatología ha sido definido de diferentes maneras, tanto en cultura y temporalmente en la actualidad. No existe una definición única de patología, sino más bien modelos de trabajo que sustentan las teorías implícitas de la mente. El término psicopatología etimológicamente es de la psique, alma o razón, y patos son enfermedades lógicas o logos, que significan discusión o discurso, relación. Puede ser usado en estos tres sentidos, por lo cual la psicopatología infantil estudia los problemas psicológicos que pueden aparecer en la infancia y adolescencia. Esta no debe ser considerada como una extensión de la psicopatología del adulto. Los problemas conductuales y emocionales deben ser considerados sobre la base del niño, individuo en desarrollo constante. Tiene cambios conductuales y cognitivos que se producen en función de la maduración físico y desarrollo del psicólogo. El objeto de la psicopatología infantil o descripción es la observación y evaluación de la conducta anormal y normal. Esta trata de investigar las causas y los factores. Existen causas naturales, biológicas o genéticas para este tipo de patologías, las cuales se dan con alteraciones provocadas por un solo gen, por un gen de padre o madre, por alteraciones en cromosomas o con la participación del sistema nervioso central. Ahora vamos a dar pauta para definir los conceptos de normalidad y anormalidad. Los conceptos de normalidad y anormalidad psicológica han sido muy polémicos. El término normalidad puede relacionarse con salud, cuando el comportamiento está dentro de los límites normales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un psicólogo observa una psicopatología que está dentro de los límites, ¿cuáles serían unos de estos? Como ausencia de signos o síntomas. Por lo tanto, hay un estado funcional razonable, con bienestar subjetivo, cuando el propio individuo hace una valoración positiva sobre su estado de salud, con adaptación, entendido como la acción recíproca entre el individuo y el medio en que vive éste. Por tanto, la normalidad es un sentido general que hace referencia a aquel o aquello que se ajusta a valores medios. Por ejemplo, el equipo necesita un jugador que escape de la normalidad y pueda resolver un partido él solo. Esto quiere decir que nosotros necesitamos un jugador que pueda salir de la rutina y escapar para salir de la normalidad y lograr resolver el partido él solo. La normalidad de un comportamiento está vinculada a la conducta de un sujeto que no muestra diferencias significativas respecto a la conducta del resto de su comunidad. Por otra parte, la psicología normal se centra en el estudio y tratamiento de aquellos trastornos mentales y emocionales que infieren con la incapacidad de una persona para sentirse a sí misma y llevar a cabo las funciones. La nieta, el tío y la abuela, el padre de alta cuna, la bella madre de una familia muy normal. Si van a visitarla, no esperen una fiesta, así verán a esta familia tan normal. ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. Importante no es quien le da lo mejor, sino que se lo dan con cariño, ¿no creen? Cariño.
El cariño no se lo puede ir a presumir a sus amiguitos. ¿Por qué no eres una niña normal? Ahora vamos a hablar sobre trastornos psicológicos. Como primer paso vamos a definir qué es un trastorno psicológico. Este es también conocido como trastorno mental, como un patrón de síntomas psicológicos o de comportamiento que afectan a varias áreas de la vida y crean algunas clases de malestar emocional con la persona que lo padece. En este tema nos vamos a referir a trastornos psicológicos en la infancia y la adolescencia. ¿Cuáles son los trastornos que podemos encontrar en la infancia y adolescencia? La presencia de los trastornos psicológicos en la niñez y la adolescencia se estima entre un 17% y el 23%, el cual afecta en mayor medida a niños que a niñas. La edad de inicio es significativa por la regla general. Cuando la edad del menor es menos a la ya señalada, esta puede inferir desde los 2 hasta los 16-17 años. Existe un grupo de categorías de diagnósticos durante la infancia, aunque algunos estén también presentes en la etapa adulta. Estas se describen a continuación. Podemos encontrar trastornos emocionales. Estas son alteraciones que pueden estar causadas por factores internos que modifican el tono afectivo del niño o pueden responder a causas externas tales como la separación de padres, el nacimiento de un hermano u otros posibles estresores que ponen a prueba el equilibrio adaptativo del niño. Por lo cual, dentro de los trastornos emocionales podemos encontrar trastornos afectivos. Estos son alteraciones al estado de ánimo, tanto de un sentimiento depresivo como euforia o irritabilidad. Otro trastorno dentro de estos es el trastorno de ansiedad. Se caracteriza por un tipo de pensamiento particular que es exagerado, irracional, que les causa un excesivo miedo, vergüenza o preocupación. Continuamos con trastornos perturbadores. Estos trastornos son movimientos muy frecuentes de consulta que resultan muy visibles en el entorno familiar y escolar. Se caracterizan por un comportamiento desajustado, repetitivo y persistente. Un trastorno negativista desafiante son uno de los que entran dentro de los trastornos de conductas perturbadoras. ¿De qué se trata? Este contiene un patrón de comportamientos negativos, hostiles y desafiantes. Suelen manifestarse en el ambiente familiar y debutan ante los 8 años. Otro es el trastorno disocial. Este es grave e implica un patrón de conducta con violación de los hechos básicos de los demás o de las normas o reglas sociales propias para su edad. Otro es el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Este se caracteriza por un patrón estable con conductas manifestantes de intención o hiperactividad impulsiva. Se manifiestan por mantenerse durante la adolescencia e incluso la edad adulta, con síntomas que se manifiestan a lo largo del desarrollo. Otro trastorno es el trastorno del aprendizaje. Este se caracteriza por rendimiento académico por debajo del esperado, por su edad, coeficiente intelectual y enseñanza recibida. Incluye el trastorno de la lectura, dislexia, del cálculo, discalculia y de la expresión escrita. Otro trastorno que se presenta son los trastornos de la comunicación. Se refiere a las diferencias en el lenguaje y el habla e incluyen trastornos del lenguaje expresivo fenomenológico o, en su caso, el tartamudeo. ¿Cómo saber el diagnóstico o cómo saber que tu niño o adolescente tiene alguno de estos trastornos? El niño o adolescente y sus padres son entrevistados para obtener información acerca de su desarrollo evolutivo, antecedentes personales y familiares y contexto del menor. Esto sirve para saber si hay algún tipo de irregularidad dentro de la información recabada, anormalidad o normalidad, como lo explicamos en el tema pasado. Se caracterizan así por posibles síntomas que se hayan manifestado en el pasado, que sean presentes en la actualidad. Los datos obtenidos se complementan con otras pruebas
y observaciones llevadas a cabo por los profesionales que tratan al niño. En este caso sería un psicólogo, un psiquiatra, su tutor o orientador. Continuemos, vamos a adentrarnos más en los trastornos ya mencionados. Por este lado vamos a empezar con el trastorno de actitud negativa desafiante. Este se caracteriza por discusiones con adultos, desafiar activamente o negarse a cumplir las demandas o normas de los adultos, llevar a cabo actos que molestan a otras personas, acusar a otras personas de sus propios errores o problemas de comportamiento. Para su diagnóstico, específicamente, el trastorno debe provocar un deterioro clínicamente significativo en la actividad social, académica o laboral, que no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicopatológico o de un trastorno de estado del ánimo. Esto se desarrolla o puede tardar dentro del crecimiento de un niño o un adolescente, puede llegar incluso hasta los 18 años o un poco más. Este trastorno muestra una mayor prevalencia en hombres que en mujeres. En su intervención no suele ser eficaz la terapia farmacológica para el trastorno, aunque sí suele utilizar el tratamiento de otros síntomas o trastornos asociados a este. Así, pues se trata de un trastorno cuyo tratamiento suele reducirse exclusivamente a la intervención psicológica a través de terapia individual, entrenamiento a padres y profesores en su manejo y terapia familiar. ¿Cómo podemos identificar este trastorno o cuáles son las conductas que identifican este trastorno? Son pataletas, discusiones con adultos, desafiar activamente a adultos o rehusarse a cumplir sus demandas, molestas delirantes o a otras personas, acusa a otros de sus errores o malos comportamientos, es susceptible o fácilmente molestado por otros, es colérico y resentido, es rencoroso o vengativo. Estas son algunas características y conductas que nos ayudan a identificar este tipo de trastornos. Continuemos con el siguiente trastorno, el cual es el trastorno disocial. Este es caracterizado por la violación sistemática de los derechos básicos de los demás o de las normas sociales que son esperables según la edad del niño. Tiene una alta indicencia en la población, entre un 2 a un 9% en mujeres y de un 6 a un 16% entre hombres, lo que lo hace extraño que aparezca con cierta frecuencia en los diferentes tipos de niños. De la misma manera, ¿cómo poder reducir o eliminar este trastorno? Pues exclusivamente con la intervención psicológica a través de una terapia individual y de la misma manera con el entrenamiento a padres y profesores y terapia familiar. ¿Cuáles son las conductas con las cuales podemos diferenciar este trastorno? Es la agresión a personas y animales, la destrucción de la propiedad, el realizar un fraude o algún tipo de robo y la violación de grandes o graves normas. Continuemos con el siguiente trastorno, el cual es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las características de este trastorno son la inatención, el exceso de actividad e impulsividad. Se trata de un trastorno que excesivamente crónico, tiene una afección mayor en los hombres que en las mujeres. Dicho trastorno tiene un origen neurobiológico, por lo cual suele ser necesario aplicar terapia farmacológica junto con psicopedagógica. Existen 3 subtipos de trastorno. El primero es el de TDAH, el cual es inatento desorganizado. El número 2 es el TDAH-HI, el cual es hiperactivo impulsivo. Y el número 3 y el último es el TDAH-C, es el subtipo combinado. La valoración de este trastorno. Para la valoración de este trastorno es necesario el pase de pruebas específicas para la valoración del funcionamiento ejecutivo, estimaciones mentales realizadas en contextos naturales, así como en una amnesis completa.
Es importante realizar un diagnóstico diferente con cada uno de los trastornos del comportamiento. El siguiente y el último trastorno que veremos es el trastorno de conducta. El trastorno de conducta es una serie de problemas conductuales y emocionales que se presentan en niños y adolescentes. Los problemas pueden involucrar comportamientos desafiantes o impulsivos, puesto por el consumo de drogas o actividad delictiva. ¿Cómo saber o cuáles son las características para saber si este trastorno está presente en nuestros niños o adolescentes? El consumo de drogas o alcohol debe ser uno de ellos, los conflictos con los familiares o algún trastorno genético. El trastorno de la conducta puede también estar asociado con el trastorno de déficit de atención. El trastorno de conducta también puede ser un signo inicial de depresión o trastorno bipolar. ¿Cuál sería el tratamiento para este trastorno? El tratamiento son con medicamentos o la terapia con un psicoterapeuta o un psicólogo. Se pueden utilizar para la depresión y el trastorno de déficit de atención. Pueden ser de la misma manera los mismos. Para que el tratamiento sea efectivo se debe iniciar en forma temprana. Igualmente es necesario que la familia del niño esté comprometida. ¿Tú no tienes miedos y frustraciones, Charlie Brown? ¡Soquete! 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 Aquí viene el viejo Charlie Brown. El buen Charlie Brown. Sí, señor. Cómo lo odio. ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. ¿Quieres tomar los sombreros de los clientes de una forma digna y sofisticada? ¿Como si fuera un mayordomo? De acuerdo. ¿Me permite su sombrero, señor? ¿Me permite su sombrero, señor? ¿Me permite...? ¡Basta ya, insuficiente! El trabajo es tú. ¿Podrían no pararse tan cerca? Me están dando claustrofobia. ¿Qué significa claustrofobia? Significa que le teme a Santa Claus. ¡No es cierto! ¡Oh! ¡Lo estás asustando! No, ¿La mayonesa es un instrumento? no, Patricio, la mayonesa no es un instrumento. Los rábanos picantes tampoco.